Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a sentarnos para meditar en la palabra del Señor esta mañana. Damos gracias una vez más a nuestro amado Señor, porque nos ha concedido vida para poder estar hoy en su día santo, congregados y poder acercarnos al trono de la gracia, poder acercarnos al sacrificio de Cristo en la cruz, nuestro sumo sacerdote, y también el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y acercarnos en él a ese trono de la gracia, a esa adoración en espíritu y en verdad, y por supuesto acercarnos también a su santa palabra y a los sacramentos, el alimento de nuestras almas. Así que yendo aquí a la lectura de la palabra del Señor, vamos a meditar en estos dos eventos que hemos leído en el Evangelio de San Marcos. Estos dos eventos, estas dos curaciones que acabamos de ver aquí en la palabra, pues es lo que continúa al encuentro que estuvimos examinando la semana pasada, que tuvo el Señor con estos fariseos, con los cuales tuvo esta controversia acerca de la tradición del lavamiento de las manos, ¿no? Y estuvimos examinando ese pasaje. Y aquí San Marcos nos dice pues que levantándose de allí, después de esa controversia en la que él dejó claro el sentido de lo que es la pureza y la impureza ritual, no solamente externa, sino que se trata del corazón, ¿verdad? Y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pues levantándose de allí, dice que el Señor se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esa región era una región que estaba hacia el noroeste
de el mar de Galilea, de donde el Señor había estado realizando esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, al ir, al ir hacia el noroeste, el Señor está saliendo de una zona propiamente judía, propiamente eh, con sinagogas y una zona donde realmente existía un pueblo judío importante y se está adentrando en una zona pagana, ¿bien? Y por eso aquí Marcos menciona específicamente a dónde se va el Señor, ¿verdad? Tiro y Sidón, estas dos capitales importantes de la costa, ¿no?, del Mediterráneo, fueron dos capitales paganas, dos ciudades-estado muy importantes ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos que incluso Salomón hizo algunos tratados con estas zonas, pero estas eran zonas fenicias, eran zonas de los cananeos, eran lugares de un paganismo muy fuerte y que siempre fueron realmente enemigos de Israel, ¿no? De hecho, una princesa de Sidón fue Jezabel, ¿no?, a quien tomó Acab por mujer, y sabemos que Jezabel pues fue eh, una de las mujeres que más daño hizo al pueblo de Dios, porque introdujo todo ese culto pagano de Baal en medio del pueblo, ¿no? Entonces, sabemos todo ese trasfondo. Entonces, el Señor se está adentrando en un territorio ciertamente pagano, profundamente gentil y contrario al pueblo de Dios, a un lugar que representa y simboliza la idolatría y el paganismo. Sin embargo, como vamos a ver en esta primera parte, el Señor encuentra allí a una mujer que tiene una genuina fe, a una mujer que ha reconocido a Cristo como el Señor. Y esto es muy significativo después de lo que acabamos de ver, del encuentro con los judíos que le hablaban de lo que era impuro y lo que no era impuro. Y estamos viendo aquí un contraste muy grande. Vamos a ver cómo es que los judíos propios de la nación de Israel, del pueblo escogido, están rechazando al Mesías, mientras que una mujer pagana, una mujer que viene de naciones contrarias al Señor, dispone su corazón y reconoce verdaderamente al Cristo. Esto es muy importante porque nos está mostrando desde ya la promesa dada desde el principio, que el Evangelio, la salvación de Cristo, estaba abierta a las naciones, ¿eh? Entonces, esto es un sentido muy importante cuando estamos leyendo esta parte del Evangelio. Bien, el Señor había llegado allí, nos dice, casi a escondidas, ¿no? Probablemente huyendo de los judíos, probablemente, no sabemos el motivo exacto, pero probablemente el Señor también quería un momento de refrigerio, como a veces se ve con sus apóstoles después de una intensa jornada, no lo sabemos, pero llega allí, pero dice que no pudo estar escondida, no pudo estar allí prácticamente en secreto como él hubiera querido o en tranquilidad, porque se acercó esta mujer. Y vemos la situación desesperada de esta mujer. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Pues esta mujer se acerca a Cristo desesperada porque su hija, su niña, está poseída por un espíritu inmundo. Y aquí utiliza esta expresión el Evangelio, un espíritu inmundo, y más adelante estamos hablando de estos espíritus de maldad, y esto nos muestra claramente en las Escrituras que el mundo espiritual es un mundo real. Entonces vemos claramente cómo es que el diablo se mueve y opera en este mundo a través de todas sus potestades, a través de todos sus dominios y de todos sus príncipes de este mundo, que son básicamente demonios, ángeles caídos, que operan bajo el mando de Satanás, porque Dios ha permitido esto hasta que sea totalmente destruido en la segunda venida de Cristo. Pero hasta el momento y hasta hoy, Satanás se mueve. Y es, como dice con minúsculas, el Dios de este mundo. Es decir, es el que domina toda la maldad, el sistema de pecado que opera en este mundo. Y el diablo afecta a las personas. El diablo puede influir, tentar y en algunos grados a veces incluso poseer, ¿verdad?, a algunas personas que han entrado en esos caminos satánicos. Y vemos aquí que esta niña estaba afectada verdaderamente por un espíritu demoníaco. Así que esto no es ni superstición ni fantasía, son realidades y la Escritura nos lo deja muy claro. Y el Señor Jesús es claramente conocedor de esto y Él libera a muchos de esa posesión
y de esa afectación demoníaca. Esta mujer se acerca desesperada, esta mujer se acerca viendo a Cristo como realmente su única esperanza. El Evangelio de Mateo nos amplía un poco este panorama de esta mujer en el capítulo 15, que es donde lo narra Mateo. En el versículo 22, fijaos, nos da un detalle más. En Mateo dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer, nos dice Mateo, seguía con insistencia al Señor. Era una mujer que estaba detrás del Señor. Incluso los discípulos se molestaban y le decían, dile que se aparte de nosotros, porque era una mujer que estaba insistiendo. Estaba detrás de Cristo. ¿Qué hacía esa mujer? Invocando el nombre de Cristo. Le decía, Señor, hijo de David. ¿Eso qué significa? Está confesando la divinidad y está confesando a Cristo como a Jesús como el Cristo, como el Mesías, el hijo de David. Fijaos, una mujer pagana. Una mujer que está en un territorio pagano, pero esta mujer tiene un conocimiento de que el Mesías vendría a ese pueblo escogido de linaje de David. O sea, esta mujer, aún no siendo el pueblo de Dios, tenía ese conocimiento y verdaderamente había creído en esa venida del Cristo y clama por misericordia. Esto es invocar el nombre del Señor. Y es lo que desde el Antiguo Testamento nos dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y San Pablo en Romanos aplica esa invocación a Cristo. El que invoca el nombre del Señor, eso está en Romanos 10, será salvo. El que invoca a Cristo, el que clama, el que llama a Cristo, el que pone en su boca el nombre de Cristo para clamar misericordia y salvación. Y eso es lo que está haciendo esta mujer y eso nunca falla. Esto nos muestra de esta mujer una increíble claridad. Es decir, esta mujer tenía muy claro mucho que los judíos no tenían claro. Y es que quién era Jesús. Y además esta mujer tenía una fe real, una fe sincera, que en muchos de Israel no se había encontrado. Y por eso se le ve a ella confesando el nombre de Cristo, invocándole, como hemos dicho. Y es un sorprendente contraste, como vemos, con la hipocresía y la negación de muchos de los judíos. Esta es una mujer pagana, una mujer impura, realmente fuera del pueblo de Israel, pero que está reconociendo al verdadero Mesías, al Redentor. Y eso está en total línea con lo que hemos leído en Isaías, que nos muestra que el Señor mismo vendrá y os salvará. Ese pasaje tan mesiánico. Y ese mismo Señor es el que vendrá y os liberará, os libertará. Y eso es lo que esta mujer está pidiendo para su hija. Libertad de la opresión del demonio. De la opresión del demonio. Ella sabe que solo este Cristo puede liberar verdaderamente a su hija. Entonces vemos en esta mujer ese reconocimiento tan profundo, que nos recuerda incluso a la confesión de San Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y San Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? ¿Quién nos revela al Hijo? Nos lo revela el Padre. Y tenemos que oír esa palabra del Padre, creerla y seguirla. Y a esta mujer le había sido revelado que este es el Cristo, y ella creyó con su corazón, y allí está, insistiendo delante de él, clamando por la misericordia. Pero ahora vemos la respuesta del Señor. La respuesta del Señor es sorprendente, porque la respuesta del Señor aparentemente es un tanto dura. Es una respuesta que aparentemente es un tanto fuerte y chocante para nosotros, ¿verdad? Jesús le dijo, versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo,
por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta respuesta aparentemente dura y áspera del Señor, en realidad no es así. Esta respuesta lo que tiene es un motivo, tiene un sentido y tiene un propósito específico que nosotros necesitamos entender. Cuando vemos Mateo, este relato en Mateo 15, en el versículo 24, esta respuesta además, en esta respuesta el Señor dice, ¿no? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella sigue insistiendo. El Señor no está buscando ofender a esta mujer. El Señor lo que le está diciendo a esta mujer es la verdad, simplemente. ¿Cuál era el propósito de la obra de Dios, de la salvación de Dios? ¿Cuál fue el plan de Dios desde el principio? ¿Y cuál fue el modo de obrar Dios la salvación en este mundo en su plan redentor? Dios tiene un plan que ha establecido desde el principio para redimir al hombre después de la caída. Y en ese plan estaba incluido Israel como esa nación escogida, ese pueblo de Dios escogido a través del cual se movería la redención de Dios. Y es a través de este pueblo Israel que el Mesías vendría. Pero este pueblo tenía primero que ser salvo. Este pueblo tenía que recibir a Dios y manifestar el reino de Dios y a través del Mesías alcanzar a las otras naciones. En el plan de Dios hay un orden, una forma de proceder. Y en esa antigua alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, significada principalmente en la alianza con Moisés, todas esas promesas fueron dadas a esa nación física de Israel para que a través de ella llegue el Mesías y se extienda el reino a todas las naciones. Pero como sabemos, el pueblo judío y el pueblo de Israel, y eso es lo que los evangelios nos están mostrando, rechazó al Mesías. No cumplió el propósito, no cumplió el llamado y el ministerio que tenían de alcanzar a las otras naciones, sino que se encerraron en sí mismas. Crearon una élite de sí mismas y no alcanzaron a las naciones, ni recibieron al Cristo, al Mesías, sino que lo rechazaron. En la nueva alianza hecha en Cristo, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, es la iglesia, ese nuevo Israel de Dios. La iglesia es ese nuevo pueblo de la nueva alianza, un pueblo constituido de judíos y de gentiles unidos en Cristo, reconciliados en Cristo como un solo pueblo, como un solo hombre. En esto podéis profundizar en todo el Nuevo Testamento, pero en Efesios capítulo 2 y 3, el apóstol Pablo claramente habla de este misterio, de cómo es que en Cristo judíos y gentiles son unidos en la iglesia, en la nueva alianza que es en Cristo. Entonces el Señor le está hablando a esta mujer en todo ese medio de la antigua alianza. Y Él le está diciendo claramente a esta mujer, no es correcto, deja primero que se sacien los hijos, representando a los de Israel, porque el Señor está anunciando el reino primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y luego ese evangelio será plenamente anunciado y abierto a los gentiles y a todas las naciones. Deja primero que se sacien los hijos, primero le dice que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos, ¿por qué esta expresión? Porque dentro del mismo pueblo judío, a los no judíos, a los que eran gentiles, se les consideraba así, como perros. Y era una expresión ciertamente no agradable, pero en este caso el Señor Jesús ni siquiera utiliza la expresión dura de perros, sino de perrillos, ¿no? Que era una expresión más a veces dirigida a las mascotas, con cierto cariño. Entonces el Señor no está utilizando una expresión incluso violenta y ofensiva, pero le está mostrando que es necesario primero que ese anuncio sea a el pueblo de la antigua alianza. El Señor le está diciendo la verdad, pero a la vez el Señor está haciendo algo muy importante con esta mujer. El Señor está probando la fe de esta mujer. Fijaos cómo podía recibir esta mujer esas palabras del Señor.
los gentiles, los paganos, normalmente pues eran contrarios a los judíos y obviamente ellos se sentían orgullosamente contrarios a los judíos, ¿verdad? Y a través de estas palabras, lo normal hubiera sido que un gentil y que esta misma mujer reaccionara con orgullo, ¿verdad? Que su ego fuese afectado. Pero eso no es el caso cuando hay una verdadera fe y un verdadero reconocimiento de con quién estamos tratando. El Señor está probando la fe, está probando si la profesión de fe de esta mujer es real, si esta mujer al confesar que Cristo es el Mesías, al invocar su nombre para la salvación, Él está probando si esto es genuino, si esto es real y si por su orgullo ella se va a apartar o no. Pero es el caso de una verdadera fe. Esta mujer no se aparta, esta mujer no enaltece su orgullo y su ego delante del Señor. Ella no tiene ningún problema en reconocer su condición y algo que era verdad. Ella no era judía, ella no era del pueblo de Dios y ella está reconociendo su condición. Ella se está acercando a Cristo con un corazón contrito y humillado. Y la Escritura dice que a un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Qué orgullosos somos nosotros, ¿verdad? Cuando leemos un pasaje como este nos choca. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque no nos gusta el sentido de ser humillados, el sentido de tener un corazón contrito. Pero aquí el Señor está poniendo a prueba a esta mujer. Y esta mujer muestra que de verdad tiene la humildad necesaria, tiene un corazón suficientemente contrito para reconocerse realmente ante Cristo como incapaz, como indigna y reconocer su señorío. Y ese es el problema por el cual muchas personas no se rinden a Cristo, porque no son capaces de humillarse delante de Dios. No son capaces de doblar rodilla y de venir con un corazón contrito y reconocer que somos miserables pecadores y necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios, que no lo merecemos, que lo necesitamos por su pura gracia. Y ese es el corazón de esta mujer. Por eso ella, ante estas palabras, se postra. Y esa palabra se postra es una palabra que es la misma palabra en griego para referirse a adorar, proskuneo. Esa palabra significa adorar, es postrarse en adoración y le dice Señor, Señor, Kyrie, la palabra que significa Dios o que traduce a Dios en el griego. Socórreme. Vemos a esta mujer con ese corazón totalmente contrito y Dios nunca desecha un corazón así. No era el momento de la apertura del reino a los gentiles, ya lo hemos visto, pero aún así vemos el corazón del Señor movido a misericordia. Y ante esta prueba del Señor, la mujer da esa respuesta tan sabia, porque la respuesta de esta mujer es sabia. Y allí está demostrando su fe genuina, está mostrando su humildad verdadera, su mansedumbre, y también está demostrando perseverancia en la súplica, cualidades muy importantes para buscar al Señor, invocando su santo nombre. ¿Y todo esto a qué le llevó? A recibir la gracia que estaba pidiendo, a recibir la gracia que estaba suplicando. Y aquí vemos en el Evangelio de San Marcos que esta es el primer personaje en realidad en el Evangelio que reconoce claramente el plan de Dios, que reconoce claramente el propósito de Dios en la salvación universal de todos los hombres. Y este es un modelo para todos nosotros, de humildad, de mansedumbre, de un corazón humillado ante Dios, de una fe genuina, de una fe clara y también de una súplica perseverante, invocando a Cristo, invocando su nombre para el perdón de los pecados. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuánto debemos invocar el nombre de Cristo con esa sinceridad y humildad de corazón, reconociéndonos incapaces, reconociéndonos lo pecadores y lo perdidos que somos, que no merecemos que Dios nos mire, nos toque, nos dé su gracia? Pero desde la humildad y la humillación podemos clamar e invocar
su nombre, pedir su misericordia con perseverancia. Y esta mujer es un modelo de justamente eso que nos hace tanta falta a todos. El Señor responde y la mujer recibe esa gracia, su hija es liberada, ese espíritu diabólico es echado fuera, porque ese es el poder de Cristo, Dios hecho hombre, aquel que trae el reino de Dios y la liberación, la verdadera redención a aquellos que se unen a Él. Y este es el primer ejemplo que vemos en esta lectura. Y el segundo ejemplo que vamos a considerar ahora es el caso de el sordomudo y cómo el Señor le libera de esta esclavitud también y de esta enfermedad. Vamos a ver en el versículo 31, continúa el Evangelio. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. El Señor continúa su viaje, y aquí vemos que el propósito del Señor en sus viajes para nosotros no es muy claro, o sea, la estrategia que Él sigue, pero el Señor está haciendo estos viajes y visita estos lugares realmente en su sabiduría divina, ¿no? Él ha estado en Tiro, en Sidón, como hemos dicho, esto es al noroeste, y ahora hace un viaje hacia el sureste, ¿no? Es como un viaje en diagonal hacia abajo, hacia el otro lado de el lago de Genesaret, de Galilea, y llega a esta zona que era Decápolis, que Decápolis era también una zona pagana. Decápolis no era una zona también, digamos, del pueblo de Dios. Estamos viendo este contraste, ¿no? Importante. El Señor ha salido de estar discutiendo con los judíos, de haber estado en Jerusalén, de haber estado en la Galilea, en todas estas zonas, y se está yendo ahora a estas zonas paganas. Y allí el Señor está obrando los milagros mesiánicos que supuestamente los judíos pensaban que eran solo para ellos. Pero aquí estamos viendo que está alcanzando a las naciones, la redención del Cristo para el mundo. Y ahora llega a esta Decápolis, que era una reunión de 10 ciudades antiguamente, con cierto poder, y en esa zona pagana vemos que se acercan unas personas y le traen a un sordo y tartamudo. Se cree que era un sordo mudo, ¿no? Porque sabéis que las personas sordas tienen muchos problemas para hablar, aunque no sean mudas, tienen muchos problemas para hablar, y al parecer este era un caso. Era una persona sorda que tenía pues esta dificultad también del habla, ¿no? Bien, lo primero que hay que notar aquí es que este sordo, una vez más, es traído, ¿no? Como ha pasado en muchos de los milagros de Cristo, ¿no? Como el milagro del paralítico o incluso de la mujer que hemos visto antes, ¿no? Muchas veces los mismos que están afectados no van por su propia cuenta o no tienen la capacidad de ir por su propia cuenta, pero son llevados por otros a Cristo para ser liberados. Y esto ya nos enseña, nos muestra a nosotros la necesidad de llevar a Cristo a las personas que están en necesidad, en muerte espiritual, aquellas personas que están apartadas de Dios, aquellas personas que están en sufrimiento, aquellas personas que están lejos de los caminos de Dios, muchísimas veces necesitan ser llevadas. Entonces ahí está el anuncio del Evangelio. Ahí está cómo nosotros como iglesia tenemos que traer a Cristo a las personas. Llevar a las personas para que sean sanadas y liberadas por Cristo. Nosotros no sabemos cómo es que Dios obra poderosamente, pero nuestra responsabilidad sí es que ese traer. Aquí no sabemos si era familia, no sabemos si eran amigos, pero claramente vemos que ellos llevan a esta persona, le acercan a Cristo. Este hombre, pues siendo sordo, no habría oído, ¿verdad?, acerca de Cristo. Pero estas personas sí habían oído. Y por eso es que ellos le llevan, porque ellos habían oído. Y hay muchos sordos espirituales hoy en día que no oyen la palabra de Dios, o no han oído por X motivos el Evangelio. Los que hemos oído, tenemos que traer a estas personas para que Cristo libere su oído y puedan oír, ¿verdad? Dice la Escritura,
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. Es decir, normalmente el ser humano muerto en su pecado ni siquiera oye, pero por la misma palabra de Dios anunciada viene el oír. Y de allí proviene la fe. ¡Qué misterio! Pero el Señor nos manda, estamos un poquito llevando este pasaje en ese sentido espiritual, pero nos lleva a traer a los que no oyen, a los sordos, para que oyendo crean, para que su oído sea liberado por Cristo mismo. Pero bien, en este caso, trajeron a este sordo y tartamudo y le rogaron a Cristo. Una vez más vemos fe en estas personas, vemos ruego, vemos súplica. Todos estos elementos son necesarios para la salvación, para la conversión, para la sanidad. Tiene que haber verdadera fe, tiene que haber una verdadera súplica, un ruego, un reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo, y la necesidad que tenemos de que Dios obre en nosotros, de que no somos capaces ni suficientes. Por eso es tan dañino ese mensaje de la cultura moderna, de la autoestima, ¿no? De la autorrealización. Cuando tú eres suficiente en ti mismo, la autosuficiencia, la autoayuda, todo es auto. No, el cristianismo es todo lo opuesto al auto. El cristianismo es cuando tú reconoces que tú no puedes y necesitas de la gracia de Dios. Necesitas que sea Dios quien obre en ti para que tú tengas la capacidad de responder y de hacer. Ahí es donde está el punto central de lo que significa la gracia. De que dejemos de autorredimirnos. Necesitamos ser redimidos, no autorredimirnos. Necesitamos ser salvados, perdonados, transformados. Necesitamos ser regenerados. Necesitamos ser otra vez restablecidos. Y eso es lo que hace Cristo. No podemos hacerlo nosotros. Necesitamos ir a Él y llevar a las personas a Él con fe verdadera y con súplica perseverante. Estamos viendo otra vez esto y otra vez en una región pagana. Gente que ha oído de Cristo. Y que lleva a este personaje a Cristo porque saben que en Él hay solución, porque saben que no pueden hacer más, pero saben que hay alguien que sí puede, y es Jesús. Y ellos le rogaron. ¿Qué le rogaron? Que pusiera sus manos encima. Es una expresión típica para la sanación, ¿verdad? En los evangelios y en todo el tiempo de Jesús, el imponer las manos, el poner las manos sobre alguien para ser sanado. Y estos gestos son importantes, no están por nada en la Escritura. El imponer las manos es un gesto espiritual e importante para la sanidad. Y para eso llevan a este hombre a Cristo. Ahora, lo sorprendente aquí es qué es lo que hace Jesús, ¿verdad? Porque es una sanación misteriosa. Dice, y tomándole aparte de la gente, primero Cristo le lleva aparte. Esta es una de esas sanidades, de esos milagros en los que el Señor lleva a esa persona aparte, como muchas veces el Señor nos tiene que llevar aparte para tratar con nosotros y sanarnos, ¿no? Y el Señor hace esto, como fue en el caso de la hija de Jairo cuando fue resucitada. Él cerró las puertas, echó a todo el mundo y fue algo que hizo en privado. El Señor, hay cosas que tiene que tocar profundamente y en privado con cada uno. Y a este hombre le tomó aparte de la gente. Y probablemente los que estuvieron allí solamente es el círculo íntimo de los apóstoles, de los discípulos. Y metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Sorprendente, ¿no? Lo que vemos aquí, porque en otros milagros del Señor, en otras sanidades, en otros eventos de liberación de espíritus demoníacos, ha bastado solamente con la palabra del Señor, como con la mujer sirofenicia, no simplemente le dice con la palabra ve, porque ya está, tu hija ha sido liberada y ha sido liberada. Al centurión, cuando va pidiendo por su siervo, ¿no? Él le dice, el mismo centurión le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, ¿verdad? Y así fue. Una palabra
Solamente la palabra de Cristo fue suficiente, porque el Dios creador solamente con su palabra crea las cosas, y es verdad. Entonces, ¿por qué Cristo realiza todo esto que vemos aquí? Hay varias cosas. Vemos que el Señor mete sus dedos en las orejas del sordo. Vemos que el Señor escupe y toca su lengua, toca realmente la lengua de este hombre. Luego levanta los ojos al cielo. Esto, por supuesto, es un gesto de oración, ¿verdad? De bendecir a Dios y de orar. Es un gesto de súplica, de oración. Y finalmente dice que el Señor gimió. Y esta es una palabra griega bastante fuerte, porque se refiere como a gemir de dolor, ¿no? Es un gemido profundo que sale del alma. Y gimiendo, él pronuncia esta palabra éfata, ¿no? Que significa sea abierto, ¿no? Se cree que esto es en arameo, algunos también en hebreo, pero esta expresión significa que sea abierto. ¿Por qué el Señor sana de esta manera aquí? ¿Por qué el Señor sana o elige sanar utilizando todos estos gestos, todas estas acciones, incluso esta palabra y esa actitud de oración? ¿Y por qué no sana solamente a través de su palabra? O con simplemente haber dicho, ya está. Pues la respuesta es que esto no lo podemos saber con exactitud. Nosotros no podemos saber exactamente por qué motivo el Señor eligió sanar a este hombre, libertar a este hombre de esta manera. Pero lo que no hay duda es que Jesús, como Dios encarnado, Él es totalmente capaz de sanar y de hacer lo que Él quiera, simplemente con su palabra o con quererlo. Él no necesita exactamente este tipo de acciones para hacerlo, pero el Señor quiso hacerlo así. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Aquí está el ejercicio de la voluntad de Dios. Dios quiso hacerlo a través de esta forma, a través de estos elementos, a través de estos gestos, a través de estos medios. Y esto, aunque no podemos decir exactamente el motivo por el que el Señor lo haga, sí nos muestra a nosotros algo importante. Y es que cuando Dios quiere hacer algo de una forma concreta, utilizando algunos elementos concretos y algunos gestos específicos, Dios es totalmente libre para establecerlo y hacerlo así. Y por esta causa nosotros, como discípulos de Cristo y como la Iglesia, debemos ser siempre fieles y obedientes cuando Dios ha establecido algunos medios, algunas formas, algunos elementos para obrar en la vida de alguien con su gracia. Y esto, por ejemplo, lo vemos en los sacramentos. El Señor instituye los sacramentos como misterios de Dios, donde a elementos físicos y naturales se le une la palabra y la promesa de Dios. Y allí hay una obra eficaz de la gracia de Dios, con los elementos que Dios ha establecido y ha santificado. El agua en el bautismo, el pan y el vino en la Eucaristía. ¿Qué está haciendo Dios? Está estableciendo elementos físicos, los cuales santifica y bendice con su Espíritu Santo por la palabra y su promesa, y allí opera su gracia para producir una realidad espiritual. Cuando el Señor manda en su palabra ungir a los enfermos con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y sus pecados serán perdonados. El Señor establece la forma. El Señor establece que se utilice el aceite para ungir. Con esa oración de fe y Cristo obrará. La imposición de las manos. Todos estos son gestos, elementos, aspectos que Dios ha entregado. ¿Por qué? Porque Él soberanamente ha establecido cómo va a obrar y cómo su gracia va a ser dada a su pueblo. Entonces, lo que Cristo está haciendo aquí para mí es una enseñanza importantísima para que nosotros no hagamos simplemente lo que queramos, sino lo que Dios quiere y dice. Y si vemos aquí a Cristo meter los dedos en el oído de este sordo y tocar su lengua habiendo escupido
No es porque Cristo necesitara específicamente eso, pero el Señor nos está mostrando que Él quiso hacer esto. Y el contacto con Cristo mismo, porque esto también es importante. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre tocando al Señor, y el poder salió de Jesús y vino hacia ella para su sanidad. Había gente que le tocaba la sombra o el borde del manto de Cristo o la sombra de los apóstoles y transmitía sanidad. Porque el mundo material no es malo. El mundo material es creado por Dios y cuando Dios santifica las cosas materiales, nos proporciona la gracia de Dios. Y esto es algo que ha operado en la vida de la iglesia siempre. Y no debemos ser reacios a oponer, ¿verdad? No debemos oponer lo material con lo espiritual. No, Dios ha unido lo material y lo espiritual en muchas cosas de la vida y de la iglesia. Y la iglesia ha conservado esto en la liturgia, en los sacramentos, en muchos gestos que hacemos, en muchas señales y signos que proceden de la fe y de la escritura y que Dios unge con su poder y en los cuales nos manifiesta su gracia. Y nada de esto es superstición, nada esto es magia. Lo que está haciendo Cristo aquí es mostrarnos que Él puede perfectamente, y lo hace, santifica cosas físicas para obrar con su gracia. Vemos también aquí el toque de Cristo, ¿verdad? Porque Él toca esos oídos, Él toca esa lengua, es su propio cuerpo, su propio contacto, el que al tener contacto con esos órganos atrofiados les producen la sanidad, les liberan de aquel atrofiamiento que tenían, abre esos oídos, libera y desata esa lengua y trae la sanidad. Qué cosa tan preciosa que, por ejemplo, nos significa cuando tenemos contacto mismo con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Ese contacto mismo, esa comunión misma con quien Cristo es, su cuerpo y su sangre. Y esto trae sanidad y libertad cuando somos tocados por la mano de Cristo. Igualmente, cuando se unge con aceite y somos llenos de ese Espíritu Santo derramado y Cristo impone sus manos sobre nosotros. Cristo sigue obrando a través de la iglesia. La iglesia es la extensión como cuerpo de Cristo, por el cual Cristo sigue tocando, sanando, liberando, restaurando, dando vida nueva. Todo este pasaje nos muestra a este Cristo que trae la libertad verdadera. Ese gemido de Efata nos muestra también a Jesús en un gemido profundo desde su alma, compartiendo el dolor y el sufrimiento del ser humano caído, ¿no? Estamos viendo un lamento desde su corazón, diciendo, sea abierto. Cristo compadeciéndose con el que sufre, sufriendo con el que sufre, llevando sobre sí el dolor y la enfermedad. Por eso en Isaías dice, Él llevó nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores. El precio de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo, en este gemido desde su interior, vemos muy probablemente compartir el sufrimiento de la caída, del dolor, de la enfermedad, pero a la vez llevar sobre sí ese dolor para traer la vida y traer la sanidad y la libertad. Qué precioso, porque esto nos llama también a nosotros como iglesia a sufrir con el que sufre, a gemir de dolor por la caída y suplicar por la salvación y llevar la salvación de Cristo a los demás. Esto lleva nuestra mente a la cruz, al sacrificio de Cristo. Finalmente, vemos que al momento fueron abiertos los oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Cristo lo hizo perfectamente. Tocó sus oídos, tocó su lengua, gimió, oró y de inmediato este hombre fue restaurado, fue sanado.
Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y este es el anuncio del Evangelio, ¿no? Y en este caso, estas personas desobedecen lo que Jesús les dice, pero es que movidos del gozo y de lo que han visto, dan testimonio de Cristo. ¿Cuánto más nosotros debemos salir y dar testimonio? Y hablar más y más, divulgar más y más a este Cristo que nos redime. Y en gran manera se maravillaban todos ellos, dice, diciendo, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Y esto es una expresión griega muy similar a la expresión griega de la Biblia en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, en Génesis, cuando dice que Dios, después de crear las cosas, dice, todo ha sido bueno en gran manera, ¿no? Vio Dios que era bueno en gran manera. Es una expresión que muy probablemente San Marcos, obviamente el Espíritu Santo le está uniendo a esa parte. ¿Por qué? Porque es ver a Cristo restaurando la creación. La creación como fue creada en el principio y Dios vio que todo era bueno en gran manera, Cristo es aquel que restaura la creación, el que trae la nueva creación y Él está desatando todo lo que el pecado ha destruido, todo lo que Satanás ha atado. Él está liberando a todos los que Satanás ha aprisionado. Todas las consecuencias de la caída están siendo revertidas en Cristo, que nos trae la nueva creación porque Él es el principio de la nueva creación. El nuevo Adán, el que inicia la nueva creación. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y esta es la promesa escatológica. Esta es la promesa escatológica del Cristo que nosotros hemos leído en Isaías 35. ¿Qué es lo que dice? Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos este mensaje mesiánico. Dios mismo vendrá y os salvará. El cojo saltará, el sordo oirá. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Señor. Ya Él sea la gloria. Así que ánimo, que el Señor está con nosotros. Seamos como esa mujer sirofenicia con una fe sincera, una fe clara, con un corazón contrito y humillado para buscar e invocar el nombre de Cristo. Y seamos como estos siervos que llevan a los sordos a oír a Cristo, a conocer a Cristo para ser liberados. Y aferrémonos a nuestro Señor, sigámosle en fidelidad hasta el fin, porque su misericordia es para siempre y para todas las naciones. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.